Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean esta pequeña plática. Mi nombre es Jacobo Espinosa Hilario, soy alumno de Derecho Estratégico de la Universidad Nacional Comunitaria. En esta ocasión quiero platicar sobre el derecho de acceso a la información. Será 2 videos al respecto. En la primera veremos aspectos generales y en la segunda veremos un poco más de casos prácticos para hacer solicitudes de información. Primeramente, pues queremos plantear que en esta primera presentación vamos a ver cuál es la obligación de acceso a la información, en qué leyes está basado, qué es la rendición de cuentas y cuáles son las herramientas disponibles para acceder a esa información. Primeramente, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra máxima ley en México, estableció pues recientemente, hace unos 15 años aproximadamente, se hizo una modificación al artículo sexto constitucional para que se pueda ejercer el derecho de acceso a la información, y ahí la federación, las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es público. O sea que todo lo que hagan estos sujetos obligados tienen la necesidad de entregar información, y toda esa información es pública. Esta es una modificación que se hizo porque antes solamente la información gubernamental en posesión de autoridades era la que se podía dar a conocer. Por ejemplo, los fideicomisos, los sindicatos, los partidos políticos no podían entregar información, siendo que reciben recursos públicos para su funcionamiento. Y finalmente, con esta modificación, pues ya pudimos tener acceso a toda esa información, porque pues es dinero del ámbito federal en el que todos estamos aportando a través de los impuestos. Después también estipula en el artículo sexto que debe de haber solamente algunas excepciones para la reserva y protección de esta información. Antes, para negarla, pues era muy fácil decir eso es está reservada esa información, o es de seguridad nacional y no se puede publicar. Entonces también se modificó el artículo 6 para que en su párrafo primero diga: solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
¿Qué es lo que quiere decir? Que si esta información no afecta a segundos o a terceros, entonces debe ser pública. Debe prevalecer el principio de que se debe de publicar solamente que afecte a terceras personas. Y en el párrafo segundo dice: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen la ley. Y ahí pues entra otro aspecto de la ley de transparencia y acceso a la información, incluso así se llama la ley, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y Protección de Datos Personales. Porque ahora los datos personales, los derechos ARCO, que después trataremos de ver, pues deben de estar protegidos para que no se publiquen, ¿no? Por ejemplo, nuestros datos personales no se los pueden vender a las empresas como lo hacían antes, para que después ellos nos manden publicidad directamente a nuestros teléfonos, a nuestros correos, y digamos, pues ¿quién te dio esos datos, no? Pues resulta que fueron vendidos anteriormente y ahora ya no se puede hacer eso. También en el párrafo tercero del mismo artículo sexto dice que toda persona sin necesidad de acreditar el interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública y sus datos personales o a la rectificación de estos. Pues este párrafo tiene una historia, la mayoría de las modificaciones constitucionales tienen un movimiento popular detrás, ¿no? Si no hay un movimiento así, pues pocas veces se hacen, a menos que se haga como los intereses privatizadores que había antes, ¿no? Pero por ejemplo aquí, cuando nos negaban la información, lo que nos decían es que tú no tienes un interés jurídico para tener esa información, te necesita afectar a ti directamente, o tú haber hecho la denuncia, o tú directamente haber estado ahí para que te podamos dar la información. Y eso era el interés jurídico. O nos preguntaban, ¿para qué quieres esa información? Si me convence, ¿para qué vas a utilizar esa información? O no me afecta, por ejemplo, una publicación en un libro, ¿no? Un investigador que diga, pues es que esto son para datos estadísticos de la universidad y de ahí voy a hacer una investigación y se va a publicar con mi maestro, ¿no? Entonces pues ahí no afecta. Entonces sí te lo doy, ¿no? O si me decían, no, pues es que lo voy a publicar en un medio, en un periódico, en un medio de comunicación masiva, entonces decía, no, ahí te niego la información porque no justificas para qué necesitas esa información, ¿no? Era antes pues se daba o se negaba la información de esa forma. Después, en el artículo cuarto, dice que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especiales e imparciales que establece esta Constitución. Es decir, antes pues se tenía que hacer todo por escrito. Solicitábamos la información, había si acaso un formato en el que uno decía a quién le va a solicitar y cómo y qué información le vamos a solicitar, pero todo era por escrito. Y ahora pues ya se inventó una plataforma digital, primero en el nivel federal, después fue bajando a los
a los estados y municipios. Cada estado tenía su plataforma de acceso a la información, pero con esta nueva modificación a la Constitución se tuvo que hacer una plataforma nacional de transparencia, en la que ahora en una sola plataforma se le puede pedir a nivel estatal, federal y municipal. Y el último en que entró a esta plataforma y aún se niega en algunos aspectos es el Estado de México. Pero ahí pues después vamos a ver ese caso. Después, ya terminando con el artículo 6, en su párrafo 7, dice: la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en términos que dispongan las leyes. Eso también es un avance, porque antes, pues, no darnos la información o negarla, decían, pues la niego y no pasa nada, ¿no? Como autoridad, como funcionario público, no daban a conocer su presupuesto, ni sus sueldos, ni en qué se habían gastado el presupuesto, ni por qué. Y ahora tienen que justificar por qué se lo gastan, cuánto les cuesta. Pues ya hay más mecanismos de transparencia. Y hay sanciones, ¿no? Primero son sanciones administrativas y ya al final puede ser incluso inhabilitación del funcionario, o en algunos casos excepcionales se paga con cárcel, a través de la ley penal ya sea de la federación o de los estados, ¿no? Pero sí ya puede haber, a partir de no cumplir con estas normas de transparencia y acceso a la información, pues ya puede haber incluso cárcel si se le sigue el caso muy puntualmente, ¿no? Después en el párrafo 8, dice: la federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. Entonces aquí es donde apareció primeramente el Instituto Nacional o el Instituto Federal, que después se hizo nacional, y eso pues también es una diferencia, porque el Instituto Federal solamente se podía tener acceso a información de la federación, no se podía tener acceso a los estados y los municipios. Cuando se convirtió en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ahí ya se pudo obligar tanto a los gobiernos estatales y municipales, que son tanto el estatal como el municipal son los más opacos para ejercer el presupuesto que les llega. Por eso tantos escándalos de corrupción, por eso tantos gobernadores en la cárcel, porque no tenían obligación a transparentar sus decisiones y sus presupuestos, ¿no? O lo hacían de una manera que lo podían ocultar. Entonces se supone que con con este ámbito nacional ya bajó un poco más de la corrupción, pero pues en días recientes está esta iniciativa de desaparecer o más bien que el Gobernación haga estas funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero pues eso es
otro tema. Como está actualmente el derecho de acceso a la información, pues lo vemos en este esquemita que resume cómo de la Constitución, les comentaba, se deriva de este artículo 6º, se deriva la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es estas siglas, LGTAIPG. Después el órgano garante, que en este caso sería el INAI. A nivel estatal y municipal, pues todos los estados tienen sus propias leyes de transparencia y acceso a la información del estado y sus municipios. Ahí entran los municipios, y cada estado tiene un órgano estatal de acceso a la información, y en todo en conjunto, tanto los estados como la federación, es lo que se denomina el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Es como está diseñado en México el derecho de acceso a la información. Pero, ¿qué es el derecho de acceso a la información? Pues igual es un derecho que se empezó a dirimir en los ámbitos internacionales, en las Naciones Unidas, y ya de ahí empezó a bajar a México, como les decía, primero en el ámbito federal y después en el ámbito nacional. Por definición, el derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública sin necesidad de acreditar la personalidad ni el interés jurídico. Es lo que les comentaba hace un momento, en el que antes teníamos que decir que éramos afectados, por ejemplo, para decir cuál es el nivel de agua potable que hay, pues cuál es la calidad de agua, tenemos que justificar para qué necesitábamos esa información, y pues ahora ya no es necesario, cualquiera la puede pedir, incluso de forma anónima, que antes tampoco se podía. Después pues ejemplificamos el derecho de acceso a la información con lo que quiere la gente saber, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir que quiere saber el presupuesto de un municipio, alguien más puede decir que va a investigar qué programas de apoyo al campo existen en su localidad, otro puede decir que va a difundir esa información sobre el presupuesto que un ayuntamiento está ejerciendo, ya sea para su comunidad o para un medio de comunicación. Alguien podrá decir que puede buscar información en internet de las obras públicas que están planeadas para ese año en su municipio. Alguien más puede decir que va a recibir información del municipio sobre las empresas que se contratan para hacer dichas obras públicas, que ahí es donde también había mucha opacidad y muchos fraudes. Es decir, toda la información que posee el gobierno debe de ser pública y accesible. También tenemos una definición sobre qué es la transparencia. La transparencia significa que toda decisión gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos, se documenten, sean accesibles, claros y se comuniquen
al público, ¿no? Es como colocar la información en una vitrina pública. Y la rendición de cuentas implica la obligación de explicar y fundamentar las decisiones tomadas. No es solo decir, voy a hacer un arco de bienvenida al municipio porque se ve bonito y está cerca de mi casa y así le doy un plus, no. Hay que decir, hay que justificar. Primero, pues hay que informar, hay que justificar por qué se hizo esa o tal obra, y si no se cumple con ninguno de estos, pues se puede sancionar, como ya lo veíamos en los artículos constitucionales. Entonces, pues tanto la transparencia como la rendición de cuentas pues tiene un doble papel, que es el derecho de las personas a preguntar y la obligación de los funcionarios a contestar y a proporcionar información de todas sus actividades. De todas, por eso son funcionarios públicos. Y aquí tenemos un ejemplo de qué son la información pública. La información pública es toda la información que generen, obtengan o tengan en su poder las entidades y dependencias públicas como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o en cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o medio en el que contenga o almacene. Quiere decir que no importa si es una presentación de PowerPoint, si es un discurso que dio, pues tienen la obligación de, si fue grabado ese PowerPoint, si fue grabado ese audio, enviar cuando uno solicite esa información, que a veces uno no dimensiona qué información puede uno solicitar. Pues aquí ya nos da alguna información de que podemos solicitar todo lo que se haga en el ámbito de un funcionario público. Después, la información pública parte, más bien la ley de transparencia parte del supuesto de que toda la información gubernamental es pública, y como veía, solo puede haber dos excepciones: la información reservada y la información confidencial. Antes dábamos el ejemplo de que, por ejemplo, no se podía dar los planos de una cárcel porque se fugaban los reos, ¿no? Pero pues eso no se lo dijeron al Chapo, pero pues es un ejemplo de que no toda la información podría ser pública, solamente excepciones en las que puede ser reservada y confidencial. Recuerden que es la información personal que no se puede difundir. Después viene la clasificación de la información. Aquí en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Gubernamental y Protección de Datos Personales, explica que la información reservada es de naturaleza no pública si su publicidad compromete la seguridad nacional. Por eso algunas veces dicen que esa información es de seguridad. Pero, por ejemplo, decir cuánta agua está tratando una planta de tratamiento no es información de seguridad nacional, como alguna vez nos contestó la Comisión de Agua del Estado de México, ¿no? Que eso era de seguridad nacional y por eso no nos podía responder. Obviamente hay formas de impugnación que más adelante vamos a ver, y finalmente nos dieron esa información porque no justificaron esto.
Y como les decía, la información confidencial son los datos personales que no son públicos y no tienen un límite temporal. La información reservada, a pesar de ser de seguridad nacional, tiene una temporalidad de máximo 5 años. Entonces, o se puede decir, esta información no va a ser pública por tantos años, pero generalmente después de 5 años esa información deja de ser reservada y ya se puede tener acceso. Por ejemplo, los archivos de la Guerra Sucia de los años 60, pues ahora ya es público gracias a todas estas leyes de transparencia. Después, pues para buscar esta información, lo primero que recomendamos es revisar los portales de obligaciones de transparencia. Se supone que en estos portales, que debe de haber uno en cada estado y uno a nivel federal, hay información que ya está por oficio de forma transparente, y ahí pues tiene que ver con lo que hace cada institución o lo que hace cada gobierno, ya sea estatal o municipal. Entonces todo el marco normativo debe de ser información pública, la estructura orgánica, o sea, como un organigrama, como está esa institución o ese municipio o ese estado, las metas y objetivos, las facultades de cada área, los indicadores de tema de interés público, los indicadores de rendición de cuenta, el directorio de servicios públicos, las remuneraciones, los gastos de representación y viáticos, las plazas vacantes, los servicios profesionales por honorarios, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y el domicilio de la unidad de transparencia. Todo esto es información pública porque, por ejemplo, la unidad de transparencia debe de ser público porque si alguien no tiene acceso a internet a través de estas plataformas digitales que les comentaba, pues puede ir a esta unidad de transparencia y que por escrito le hagan una solicitud de información. Es decir, puedo llevar una cartita donde diga: quiero acceder a cuánto costó la obra de mi calle que acaba de terminar o que apenas está iniciando, y ahí en la unidad de transparencia le hacen una solicitud de información mientras lo escucha y hace preguntas de la misma forma que lo haría en la plataforma digital, pero aquí lo hacen de forma física, ¿no? Entonces esta unidad de transparencia puede recibir de forma física, incluso de forma en un correo electrónico, mandarle un correo electrónico a esta unidad de transparencia y ellos tienen que hacer una solicitud sobre eso y regresárselo a la persona por correo electrónico o por teléfono. Uno puede llamar a esta unidad de transparencia del municipio, por ejemplo, y decirle: oiga, quiero tal información, y él igualmente, como si estuviera ahí, va convirtiendo la información en una solicitud digital, y esa información digital va a la plataforma nacional de transparencia o a la del estado, que también incluye a municipios, y finalmente esta unidad de transparencia también tiene la obligación de recibir las solicitudes incluso por teléfono. Y estas son algunas, esta es la vía digital, digamos, para ejercer el derecho de acceso a la información. Cada estado tiene un portal. Por ejemplo, acá en el Estado de México,
si quiero información del municipio de Amecameca, existe el Instituto que es Acceso a la Información Pública y de Oficio del Estado de México, y ellos hacen una plataforma que se llama Sistema de Acceso a la Información Mexiquense o SAIMEX. Entonces uno busca esta página del SAIMEX y tiene una pequeña plataforma en la que por muchos años solamente podíamos hacerle, a pesar de que ya existía la Plataforma Nacional de Transparencia, por muchos años no quisieron integrarse y teníamos que hacerlo directamente a esta página estatal, el SAIMEX, para poder tener acceso a la información estatal y de los 125 municipios del Estado de México. Incluso ahora hay cierta información que no se puede solicitar por la plataforma nacional. Pero pues ya teóricamente la plataforma nacional funciona para los 32 estados y todos los municipios del país, y eso pues ha servido porque en el SAIMEX, en el Estado de México, muchas solicitudes no nos la contestaban y no había quien sancionara, porque era el propio estado quien o otra instancia estatal quien sancionaba o quien podría sancionar al SAIMEX si no me entregaba esa solicitud de información, ¿no? Entonces pues el SAIMEX, todavía tengo ahí algunas solicitudes de 5, 8 años en la que nunca me contestaron y ahí sigue en la plataforma, ¿no? O sea, no me contestan y no pasa nada. Pero a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí sí me tienen que contestar, porque hay un ente federal que está vigilando si el estado o los municipios o cualquier institución federal, cualquier secretaría, me está contestando o no, y si no me contesta en los términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, pues sí lo sanciona a estos funcionarios, ¿no? Entonces ahí se hace más transparente la información. Después, otra recomendación para la información pública es revisar lo que ya ha generado otras dependencias y organizaciones de la sociedad civil. O sea, una búsqueda en internet sobre qué es lo que podemos poder solicitar, porque a lo mejor lo que nosotros queremos saber, como alguna estadística, algún precio, alguna localización de alguna instalación, pues ya existe en internet, ¿no? Este es, por ejemplo, información de la Conagua, en la que ya hay información sobre los acuíferos, sobre la calidad del agua, sobre las cuencas, los distritos y unidades de riego, las plantas de tratamiento y muchos escritos y un registro público de derechos del agua, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la información que solicitamos ya está aquí, ¿no? Yo hablo del tema del agua, pero es un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier tema, pues ya puede haber información sobre eso. La tercera recomendación es ya ingresar una solicitud de información. Como les decía, se puede por internet en el Estado de México. Es el Centro de Atención Telefónica del Infomex, y en el ámbito federal es el TELINAE. Ahí podemos solicitar la información a través de estas plataformas digitales, a través de correo postal, como les decía, un correo electrónico, de forma verbal, o sea, llegando a la unidad de transparencia,
y todo eso se va a convertir en una solicitud de acceso a la información, ¿no? O sea, hay muchas formas de solicitarlo. ¿Cuál es el procedimiento de acceso a la información? Después de que se presenta esta solicitud, tenemos en el ámbito federal 15 días hábiles para recibir la respuesta a través también de esta plataforma digital o como lo hayamos solicitado, ¿no? Si fue por teléfono, pues nos tienen que regresar la llamada para avisándonos que ya está nuestra información, ¿no? Y de ahí pues no hay que verificar también si lo que nos contestan en 3 días es competencia o no del sujeto al que le estamos solicitando. Es decir, si pedimos cuáles son las redes que llegan a mi casa y se lo pido a la federación, pues la federación me va a decir no, esa información la tiene el municipio. Entonces tu solicitud pues no se rechaza, sino más bien no se encuentra esa información. Si es de cualquier ámbito, te deben de dar la recomendación de nosotros no la tenemos, pero recomendamos que la pida acá o acá, ¿no? Pero si no, hay que ver a qué sujeto obligado está. Nos pueden decir que no es competencia parcial del sujeto obligado para atender la solicitud. Esto quiere decir que, pues bueno, yo a veces tengo información, a veces no, me compete de forma parcial. Por ejemplo, nosotros pedíamos manifiestos de impacto ambiental a ecología, y ellos, a pesar de que no son desarrollo urbano, que es quien la autoriza, sí tenían la información, o a veces nos decían no, esa información la tiene desarrollo urbano porque todavía no llega, o esta vez no nos compete, etcétera, ¿no? Puede ser como un poco parcial, pero ahí nos tienen que decir a mí no me toca, pero le toca a tal, ¿no? O nos pueden decir esta información ya está disponible en tal página, casi siempre son páginas web, y nos deben de decir en qué página ya está disponible. Otra variable puede ser que los datos proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos. Quiere decir que pues fuimos muy generales y no dimos muchas especificaciones. Entonces pues las autoridades, si se pueden zafar de la solicitud, pues se zafan diciendo no me diste suficientes datos para encontrarla, entonces no. Y eso nos lo dicen a los 3 días de que presentamos la solicitud. Entonces es importante, si se hace en una plataforma digital, estar al pendiente después de 3 días para ver si no nos contestaron alguna de esas, o finalmente que la información es clasificada o no se encuentra en los archivos, ¿no? Que generalmente cuando, por ejemplo, no está una autorización, ellos dicen no, la solicitud que me dijiste y la obra que mencionaste es ilegal porque no existe esa autorización. O sea, no nos contestan así. Lo que nos dicen es no se encuentra ese documento en nuestros archivos, y hasta ahí, ¿no? O sea, ellos no se meten en cosas que los puedan comprometer. Entonces dicen no se encuentra en nuestros archivos. Pero si tú solicitaste un permiso a la instancia que debería de otorgarlo, pues quiere decir que no tienen ese permiso para alguna obra, ¿no? Por ejemplo, nos pasó acá en los municipios que las autorizaciones que necesitaban
tal o cual obra no estaba, ¿no? Entonces nos contestaban, no se encuentra en nuestros archivos, ¿no? Y ya con eso iniciamos otras acciones que después en otras pláticas vamos a ver. ¿Qué pasa cuando no es competencia de la autoridad? Ahí pues dice, no es competencia cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia y deberán comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud, ¿no? Como les comentaba, pero nos deben de orientar a dónde sí le compete, y eso pues, también es de ayuda, aunque no nos dieron información, pero ya nos dijeron en dónde hay que solicitarla. Después, para el requerimiento de información adicional, cuando nos dicen, pues es que necesitamos más información, o no le entendí a tu pregunta, o no, explícame bien qué es lo que quieres, ahí debemos dar más detalles para localizar los documentos, porque resultaron insuficientes, incompletos o erróneos. Entonces aquí nos pueden solicitar a nosotros como solicitantes que por una sola vez y por un plazo que no podrá exceder más de 5 días, o sea que tenemos 5 días para responder a qué nos referíamos con todo esto. Entonces tenemos que solicitar la información, aclararla, y ya después de ahí tienen 10 días para respondernos y ya nos dirán si quieren más elementos, si quieren que corrijamos los datos proporcionados o que se precisen requerimientos de información. Entonces ya después de esta aclaración, pues el plazo máximo de respuesta son de 10 días, ¿no? Y bueno, aquí están los plazos en general de de la mayoría de las solicitudes de información. En general nos pueden decir en 15 días nos pueden contestar la solicitud o la información que requerimos. Ellos pueden requerir un tiempo adicional o información adicional. Entonces a los 5 días se interrumpe hasta que uno responde y ya de ahí pasan otros 10 días. Si no es competencia, pues a los 3 días luego nos dicen, eso no me compete a mí, o la información pública ya está disponible. Entonces igual a los 5 días ya nos dicen en dónde está disponible esa información. Y a veces pasa que en 15 días se sabe que tiene la información, pero no llega porque la unidad de transparencia a donde llega la solicitud la solicita la institución que tiene esa información, y esa institución se tarda en responder. Entonces le dice a la unidad de transparencia: sí tengo esa información, la voy a buscar, pero dame otros 7 días. Entonces, aparte de los 15 días de la solicitud, se va a 22 días, y después de esos 22 días hábiles ya nos responden por única vez, tienen una prórroga de 7 días. Ya después de esa prórroga ya tienen la obligación de contestarnos, o si no, están incumpliendo. Después la respuesta de la información, dice la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, que debe ser accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita. Así deben de ser las respuestas. No nos pueden decir creo que no tenemos la información que usted solicita, ¿no? O sea, no nos pueden contestar ese tipo de cosas, ¿no? Deben de ser lo más accesible que se pueda. Y debe de tener un lenguaje sencillo para que cualquier persona lo pueda entender, y se procura en la medida de lo posible traducción a lenguas indígenas,
En algunos casos, dentro de la solicitud, se puede solicitar esa información en lenguas, y el Instituto de Transparencia tiene la obligación de buscar esa información en las lenguas indígenas en donde se maneja. En cada estado pues hay algunos lugares donde solo se hablan lenguas indígenas, entonces aplicaría esto. Y también recomendamos que el instituto de transparencia, ya sea municipal, estatal o federal, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho de acceso a la información sin discriminación por motivo alguno, y no deberá estar condicionado a que el solicitante acredite un interés o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. Entonces también hay formas en las que, por ejemplo, la información o las respuestas se deben de traducir a braille, por decir alguna discapacidad. O sea, a la hora de solicitar, también se solicita que se haga de esa forma, y se supone que tienen la obligación de hacerlo de esta forma. También los servidores públicos no podrán requerir a los solicitantes que manifiesten las causas por las que presentan su solicitud o para qué van a destinar esa información. La búsqueda y acceso a la información es gratuita y solo se cubrirán los gastos de reproducción o por la modalidad de entrega. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos copia de un expediente, pues hay que pagar 5 pesos por la primera hoja y después 1 peso por cada hoja de dicho expediente, ¿no? O si el expediente es muy grande, pues la puedo solicitar en un CD-ROOM, y eso me costará 17 pesos, ¿no? Entonces tengo que ir a pagar mis 17 pesos al banco, mandarles a la unidad de transparencia esta información de que ya pagué mi CD-ROOM, y me deben de entregar esa información en CD, o si quiero copias certificadas, cuando ya sé que esa información existe y se necesita para un juicio o algo así, también se puede pedir copias certificadas, y eso ya tendrá un precio de 14-15 pesos por hoja, ¿no? Porque un notario público está certificando esa información. También pues hay que recordar que el principio de máxima publicidad debe imperar en todas las respuestas, y que la información no está condicionada a que se justifique o se demuestre el interés jurídico, ¿no? Como decíamos anteriormente. Ahí, cuando nos llega la información y no estamos de acuerdo con ella, entonces hay varias formas. Por ejemplo, no estamos de acuerdo en que se clasifique la información como de seguridad nacional. Sabemos que existe, pero ellos nos dicen que no. Sabemos que este sujeto obligado tiene la competencia y ellos dicen que no les compete. La información nos la dieron incompleta. La información no es lo que yo solicité, me mandaron otra cosa, y ellos, por decir ya contesté, pues mandan lo que sea. No me contestaron dentro de los plazos que ya vimos. La notificación, entrega o puesta a disposición de información es diferente a como yo la pedí. Entonces, por ejemplo, la CAEM, para no darnos la información cuando la solicitaban, nos decían: sí, te la mando, tus copias van a costar
15,000 pesos porque es un expediente muy largo. Pero nosotros decíamos, pues es que yo nunca te pedí copias del expediente, yo te pedí el expediente y eso me lo puedes mandar en forma digital. Entonces pues igual no estábamos de acuerdo. Los costos o tiempos de entrega de la información no fueron los adecuados, o no se pudo permitir la consulta directa, que esa es otra de las modalidades para acceder a la información. Por ejemplo, cuando son expedientes muy grandes, no nos pueden mandar el expediente por un archivo digital porque pesa mucho o son muchas hojas. Entonces eso me pasó en el caso del metro de la Ciudad de México, cuando se estaba construyendo la línea 12, pues eran 3 cajas de expedientes solo para el manifiesto de impacto ambiental. Entonces lo que hice fue pedir una consulta directa y ahí fui y revisé todo y dije, del expediente fulano, deme de la página 5 a la página 25, nada más, ¿no? Y ya pedí mis copias de esa forma, las pagué y ya después de todo este proceso pues me las tuvieron que entregar y ya no me mandaron copia de las 3 cajas, que la mayoría era paja o era cuestiones que no me servían. Entonces también se puede acceder a la información en una consulta directa, ¿no? Un funcionario estuvo ahí todo el tiempo observando que no haga mal uso de esa información, pero pues tuve acceso a todo el expediente. Después hay que ver ahí que por ningún motivo pues nos pueden decir para qué solicitamos la información y pues el instituto nos debe ayudar en esta parte para que si tuvimos algún error o hubo alguna cosa que nosotros no estábamos tan seguros, pues ahí nos puedan apoyar, ¿no? También hay que ver desde un inicio cuáles son las instancias o los sujetos obligados que tenemos que buscar. No hay que hacer una búsqueda anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema del agua, pues debemos nosotros de tener claros que la Conagua tiene un jefe, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Y la Conagua depende de esta secretaría y que, por ejemplo, si es el ámbito estatal o municipal, pues hay que pedir información a la CAE o directamente a los municipios, ¿no? Hay que diferenciar ahí las distintas instancias y hay que ver, por ejemplo, si la instancia es federal, se solicita a la Plataforma Nacional de Transparencia, y solo en el Estado de México, si la información es estatal o municipal, todavía lo tenemos que hacer a la antigüita a través del SAIMEX para que nos puedan responder la información. Entonces, finalmente, alguna recomendación para hacer las solicitudes es, ya para terminar, como forma de resumen, hay que tener claro a quién o a quiénes le vamos a preguntar. También en una solicitud, por ejemplo en la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí sí podemos hacer una misma pregunta hasta 30 autoridades diferentes. O sea, podemos decirle a la Semarnat y a la Conagua que queremos información de una planta de tratamiento, y la Semarnat a lo mejor nos manda la parte de ambiental y la Conagua nos manda de qué capacidad tiene esa planta de tratamiento, ¿no? Pues, sí sirve hacer ahí
misma solicitud para varias instancias. ¿Qué queremos saber? Hay que tener claro qué es lo que queremos saber, en qué periodo de qué periodo queremos esa información. No es lo mismo la información en tal año que en años recientes, y de dónde, en dónde está localizado, por ejemplo, la obra o la solicitud o la información que queremos, ¿no? Hay que ser claros en todo esto, lo más claro posible. Si contamos con información adicional, la podemos incluir, y si queremos hacer una carta muy extensiva o anexarle una nota informativa en la que vimos tal o cual información pero queremos más, pues la podemos anexar, ¿no? Aparte de la solicitud le podemos anexar documentos de Word, Excel y JPG y PDF para ampliar esa solicitud para que sea lo más claro posible, ¿no? Pero eso precisamente es lo que vamos a ver en la segunda parte del video de derecho de acceso a la información. Esta fue la primera parte, fue algo general, y en el próximo video veremos algo más más particular. Pues les agradecemos mucho. Les recuerdo mi nombre, Jacobo Espinosa Hilario. Soy alumno de la Escuela Universidad Nacional Comunitaria en la carrera de Derecho. Muchas gracias y hasta luego.